Estimados alumnos del curso de Políticas Públicas del CENCAP, continuamos con el módulo 1 respecto al Estado y la economía, pero ahora en el subcapítulo Marco normativo de las políticas públicas. Vamos a hablar ahora de la legalidad y la legitimidad que debe existir en la elaboración y en la ejecución de las políticas públicas. Es importante mencionar la institucionalidad que existen en las naciones, que existe en la sociedad. Las instituciones están presentes cuando se genera en la sociedad conductas reiteradas, estables, apreciadas y valiosas que permiten percibir una organización y procedimientos racionales. Lo que quiere decir que en la medida que la institucionalidad en una sociedad, en un país es mayor, la respuesta de estas entidades hacia la sociedad son mucho más estables, mucho más apreciadas, mucho más valiosas, mucho más previsibles. Es decir, la sociedad ya sabe lo que se espera de sus instituciones, el ciudadano, el usuario de servicios, sabe qué tipo de respuesta, cuál es el procedimiento que va a obtener a través de estas instituciones que son las que administran la cosa pública. La legalidad es el criterio central de las políticas públicas. Las políticas públicas deben estar enmarcadas en la Constitución, las leyes y las normas. Esto quiere decir que las políticas públicas no pueden ir en contra de las normas, en contra de las leyes y peor en contra de la Constitución. Las políticas públicas están para usar la institucionalidad que ha sido creada dentro del Estado y buscar la coherencia y el cumplimiento de la normativa. Se debe equilibrar el cumplimiento de la normativa con la consecución de los objetivos. Es decir, que si bien hay una política pública que está en línea y cumplimiento con la normativa y la reglamentación general en un Estado, por mucho que haya cumplido esa normativa, si es que sus objetivos no han sido logrados de tal forma, de nada sirve que esté tan enmarcada y tan restringida la norma que no logre y no manifieste hacia la sociedad resultados concretos y objetivos para los cuales ha sido creada esa política pública. Reforzamos los conceptos de institucionalidad. Hemos visto en la primera parte del módulo 1 el Estado y la organización del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Es importante mencionar que cada Estado en su organización opta por ciertas estructuras de institucionalidad que son las que le van a permitir el cumplimiento de objetivos y el logro de los resultados que se ha propuesto. El Estado busca cumplir sus objetivos y la institucionalidad es el medio. A medida que la institucionalidad es mucho más estable, mucho más permanente y más previsible en su actuar, esta institucionalidad le otorga a los ciudadanos y a los usuarios la posibilidad de prever y de asistir a esta instancia de manera más cierta y con mejores resultados. La institucionalidad debe permitir la construcción de políticas públicas que procuren la búsqueda de los resultados establecidos. Esta institucionalidad, insisto, en que es un medio que el Estado ha diseñado, ha propuesto, ha instalado para que los ciudadanos obtengan resultados a través de las políticas públicas que se canalizan por estas. Por otra parte, el derecho es la expresión de consensos básicos sobre relaciones sociales y permiten solucionar los conflictos de intereses en la sociedad y en el conjunto en democracia que tienden a ser legítimas. Ahora vamos a ver qué es lo que establece la Constitución Política del Estado respecto a la lógica que debe tener la administración pública y, por supuesto, las políticas públicas. El artículo 232 establece que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad,
compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Estos principios, establecidos en el artículo 232, se amplían y se extienden a la lógica que deben tener las políticas públicas en cada momento en cada etapa de su diseño, de su implementación y de su evaluación. No puede existir políticas públicas que puedan omitir o tener ausencia de alguno de estos principios, porque estaríamos vulnerando la Constitución y vulnerando el marco general jurídico. Por otra parte, también la administración pública se traduce en las actividades de ejecución, planificación, organización y ejecución necesarias para mantener las funciones y el cumplimiento de objetivos de una organización. Es decir, estas etapas, estas fases que vemos en el segundo párrafo, nos determinan que son instancias obligatorias y necesarias para poder cumplir la lógica de la administración y, por supuesto, la lógica de las políticas públicas. No olvidemos que la función pública, la institucionalidad pública está establecida para poder emitir resultados de algún tipo para los ciudadanos, ya sean en bienes o ya sean en servicios o ya sean en actos jurídicos, como vamos a ver a continuación. Los actos de la organización que se otorgan a la sociedad a través de la administración pública son jurídicos: leyes, normas, procesos o materiales, bienes y servicios. Cualquier instancia pública otorga permanentemente y tiene la misión, la función de servir a los ciudadanos con actos, con resultados, ya sean jurídicos, de los órganos legislativos de los distintos niveles, ya sean nacionales o subnacionales. Nosotros esperamos actos o resultados jurídicos que son leyes, normas, regulación, y por otra parte en otras instancias, en entidades que ejercen la ejecución de programas, de proyectos, recibimos de ellos especialmente resultados materiales, es decir, bienes y servicios que son percibidos por la sociedad. Continuando con la revisión del marco jurídico que hace a la política pública, a las políticas públicas, vamos a ingresar de lleno a analizar dos leyes fundamentales que hacen a la génesis de las políticas públicas, la Ley 777 y la Ley 786, vinculados a la planificación estratégica. Es decir, vamos a hablar de la génesis de las políticas públicas. En términos normales, en la lógica habitual de la gestión y de la administración pública, los actos y la ejecución de acciones específicas que debe tener cualquier organización, estamos hablando por supuesto de organizaciones públicas, y podríamos también esto extender en algún caso a las privadas, no pueden prescindir de una planificación estratégica, de una planificación ex ante, para que en el futuro podamos ejecutar las acciones vinculadas a los resultados que nos estamos proponiendo como organización, como instancia, como dirección, como unidad. Es decir, la base fundamental y la previsión de las políticas públicas nace precisamente en la planificación estratégica. Antes de ingresar específicamente a la parte teórica, vamos a hacer una especie de metáfora y de parangón con lo que pasa habitualmente en lo personal. Vamos a poner el caso de un estudiante bachiller recién egresado de secundaria, o de un estudiante recién egresado de pregrado. Ante una situación en la que uno trata de proyectar la vida, trata de proyectarse, en este caso profesionalmente, hacia adelante, uno analiza primero dos perspectivas, como la que muestra el gráfico. Uno primero tiene que saber dónde está parado, qué es lo que ha logrado, qué piso está pisando, en qué sentido, en la segunda dimensión, quiere avanzar. Tenemos
dentro del cuadro y la gráfica metafórica, distintas alternativas que ese estudiante, ese bachiller tendrá que decidir. Es decir, he llegado a cumplir con la secundaria, he logrado vencer la parte del colegio, ahora necesito proyectarme hacia adelante. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué características tiene el futuro que yo visibilizo? ¿Qué elementos tengo que aportar para conseguir lo que estoy soñando? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, la base de la planificación es identificar claramente el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos materializar? ¿Y cuáles van a ser los elementos que nos van a permitir llegar a ese objetivo? ¿Será un camino? ¿Será un vuelo? ¿Será otra opción alternativa? Entonces, al decidir llegar a ese objetivo, vamos a permitirnos nosotros también identificar cuáles son los recursos que tenemos, los que poseemos y los recursos que tal vez necesitemos para alcanzar. En la planificación institucional, en la planificación estratégica, en la planificación de las políticas públicas, pasa exactamente lo mismo. Hay que identificar primero el objetivo, el resultado al que tenemos y debemos llegar, porque nos debemos a una sociedad, a un país, y cuáles son los recursos con los que contamos y los recursos que nos están faltando. Es decir, vamos a identificar recursos en términos de dinero, monetarios, recursos en términos de tiempo, recursos en cuanto a la organización, qué tipo de estructura de organización necesitamos y, por supuesto, recursos humanos y otros estudios, planes, estudios alternativos que podamos necesitar para poder emprender y poder empezar a construir ese objetivo que nos hemos planteado. Ahora entrando poco a poco a analizar las características principales del SPIE, más que en esta presentación, más que revisar los artículos completos y extensos de las leyes mencionadas, vamos a extraer los contenidos centrales y los voy a transmitir de manera más didáctica. Vamos a hablar en esta diapositiva de las características principales del SPIE, pero pongo el ejemplo de lo que pasaba en el pasado. Muchos de ustedes se acordarán de los planes previos que existían antes de la ley del SPIE. Había un Plan Nacional de Desarrollo que estaba obviamente establecido, como su nombre lo dice, a nivel nacional, promulgado, impulsado por el nivel central del Estado, por el nivel nacional. A nivel departamental se conocían los planes departamentales de desarrollo, los PDD, y a nivel municipal los planes de desarrollo municipal. Muchos hemos escuchado y hemos trabajado seguramente con estos planes y nos debemos acordar cuál era la lógica. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que ha corregido la ley del SPIE en estas circunstancias? Voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a poner el caso que el Plan Nacional de Desarrollo tenía un horizonte de vida de quinquenal del 2008 al 2013. Todos los departamentos, todos los gobiernos departamentales y todos los gobiernos municipales tenían la obligatoriedad de adscribirse y alinearse a dicho plan. Pero no había la rigurosidad suficiente como para hacer cumplir en esos términos la alineación y la cabalidad del alineamiento técnico y práctico de los planes. Entonces, encontrábamos, por ejemplo, que un departamento X se había trazado 3 años en realizar su plan por diversos motivos y había empezado a hacer su plan departamental de desarrollo en el 2011. Ese plan quinquenal concluía el 2016 y un municipio que tal vez había despertado antes empezaba a hacer su plan de desarrollo municipal el 2009 y concluía el 2014. Entonces, no había una rigurosidad técnica dentro de la planificación estratégica del Estado para alinear estos planes que empezaban y concluían cuando podían y cuando se daba. Lo que hace ahora y lo que corrige en términos generales el SPIE es
alinear todos los objetivos en todas las instancias y los niveles de gobierno. Todos seguimos y perseguimos ciertos objetivos que están declarados a priori, los vamos a ver en diapositivas más avanzadas, y alineamos nuestras acciones, alineamos nuestra estrategia para lograr y para conseguir esos objetivos que están propuestos en un instrumento superior y macro. ¿Qué es lo que establece el SPIE? El SPIE principalmente establece 3 dimensiones de largo, de mediano y de corto plazo. En el largo plazo se establece un instrumento denominado Agenda Patriótica. La Agenda Patriótica es la visión de largo plazo que se tiene en el país, que tiene un horizonte de 10 años. Recordemos que la ley 777 del SPIE se aprueba en el año 2016 y proyecta 10 años hasta el 2025 la planificación estratégica de todo el país. Este instrumento de largo plazo que proyecta los 10 años del 2016 al 2025 se denomina Agenda Patriótica. ¿Y por qué el 2025? Porque el 2025 es una fecha romántica para todos los bolivianos. Se va a recordar el 6 de agosto del 2025, los 200 años de la fundación de Bolivia, los 200 años de la fundación de nuestro país, y va a ser en ese momento, en esa instancia, en la que todos debamos revisar, analizar cuáles han sido los objetivos logrados, lo que hemos alcanzado como país y lo que todavía tenemos que construir y lo que todavía queda por hacer en términos de desarrollo y sobre todo en términos de lucha contra la pobreza. Pero hay una instancia intermedia hacia el 2020, que es un año en el que nosotros estamos. Ya se han cumplido los 5 años del Plan de Desarrollo Económico y Social, del PDES. Es una instancia intermedia en la que se revisan los avances de estos 5 años, 16, 17, 18, 19 y 20. Por la coyuntura política y por la coyuntura de sanidad en el país, este plan está un poco demorado, pero seguramente se va a reactivar cuando los escenarios un poco empiecen a mejorar. Pero es relevante en nuestro análisis, en nuestro criterio, que hay una mirada de mediano plazo, hay una construcción y un resultado de mediano plazo que se debe lograr en 5 años, empezando desde el 2016 hacia el 20. Es decir, luego de que pasen las coyunturas, se proyectará un nuevo plan que nos permita acoplar el 2020 con el 2025. Eso es todavía una tarea que el país tiene que construir. Y en el corto plazo tenemos la sumatoria de estos escalones, de estas gradas, que son tan importantes como los 2 instrumentos previos, el de largo y el de mediano plazo. El instrumento de corto plazo, en la figura del Plan Operativo Anual, es el que permite establecer la actividad y la gestión anualizada en cada entidad pública para lograr los objetivos que esas entidades se han propuesto construir en los 5 años hacia la consecución de los objetivos en los 10 años, es decir, en el largo plazo. Entonces tenemos estos 3 instrumentos reconocidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado, de largo, bajo la figura de la Agenda Patriótica, de largo plazo, quiero decir, de mediano plazo en el instrumento del Plan de Desarrollo Económico y Social, y el de corto plazo, que es el Plan Operativo Anual que todas las entidades realizan. Seguimos analizando el marco legal referido a la Constitución Política del Estado, para establecer la salida que postula la Constitución Política del Estado hacia la planificación estratégica. El artículo 316 menciona conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorpora a todas las entidades territoriales. Adicionalmente, es importante mencionar que la planificación es competencia privativa del nivel central del Estado, la planificación nacional, quiero decir. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos la planificación del desarrollo departamental.
es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos la planificación del desarrollo municipal y es competencia exclusiva de las autonomías indígena, originaria y campesina la planificación y gestión de la ocupación territorial. Esto quiere decir que cada instancia, cada nivel de gobierno, nacional, departamental, municipal, autonomía indígena originaria, tiene la potestad y la responsabilidad de realizar la planificación del desarrollo de su territorio. Por lo tanto, estas competencias, la privativa en el caso del nivel central y las exclusivas en el caso de los otros niveles, le otorgan responsabilidad y exclusividad, valga la redundancia, de la planificación a los gobiernos departamentales, municipales y a las autonomías indígenas. Vemos en esta gráfica todas las dimensiones que presenta la planificación estratégica, la planificación del desarrollo en nuestro país. Vemos en los círculos concéntricos los distintos niveles de gobierno, es decir, en el círculo más exterior es el nivel nacional que lo recubre y cubre todo, y concéntricamente vemos viendo los niveles más específicos, más locales. Hay una dimensión sectorial que es transversal, es decir, cruza y atraviesa todos los niveles, pasa por el nacional, departamental, regional, municipal y el indígena originario campesino. Y hay una dimensión temporal en la parte inferior, donde establecemos lo que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, el corto, el mediano y el largo plazo, que son determinantes para la planificación estratégica. El ciclo de la planificación es el ciclo que se muestra en esta gráfica. Se inicia por la formulación de los planes. Todas las entidades tienen la obligatoriedad y la responsabilidad de sentarse y establecer cuáles van a ser las acciones vinculadas a los objetivos que se pretenden llegar. No hay que olvidar que la planificación en nuestro país es participativa, es decir, que requerimos de la acción y la participación de los ciudadanos en las diversas formas que ellos puedan organizarse para que ellos puedan transmitir sus necesidades transmitir las necesidades y proyectar y postular las acciones que podamos tener como entidad. Sobre todo esto está vinculado a las entidades territoriales. Entonces, la primera instancia es la formulación de los planes. Formulamos participativamente planes de proyección y, repito, vinculados a los objetivos. A esas acciones, a esa proyección, a esa propuesta de acción, le asignamos obligatoriamente recursos. No podemos tener acciones, me refiero a acciones en general, a programas, proyectos y actividades específicas que se deben tener dentro de las entidades. No podemos tener acciones que puedan estar colgadas sin recursos, o no podemos tener recursos que estén subutilizados y que no tengan alguna asignación específica. Entonces, la asignación de recursos es fundamental. Luego pasamos a la instancia de la implementación integral, cumplimiento de las acciones en la lógica que nos hemos propuesto, mirando siempre los objetivos y los resultados que debemos cumplir como entidad, como organización pública. Esa implementación tiene que recibir un seguimiento, revisar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y en lo que estamos haciendo mal tomar medidas correctivas a tiempo para poder seguir el rumbo de los objetivos. Y finalmente, hacer una evaluación. Acá revisar concienzuda y conscientemente qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, dónde hemos acertado y dónde nos hemos equivocado. ¿Para qué? Para realizar un ajuste y que ese ajuste sea una propuesta de retroalimentación positiva a la nueva formulación de los planes. Esto se ve muy fácil y muy coherentemente en la elaboración de los POAs. Cuando formulamos los POAs, pasamos por todas estas instancias y cuando vamos a formular el POA de la nueva gestión, estamos evaluando el del pasado y estamos ajustando las acciones que han tenido alguna observación para poder corregir en el camino y así cumplir sobre todo con los resultados que nos postulamos en el mediano plazo. Vamos a entrar a definiciones claves. Vamos a hablar y voy a explicar la planificación sectorial del desarrollo integral. Habíamos visto
Ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores que es importante la planificación sectorial que está emitida por los órganos cabeza de sector. Vamos a ver lo que dice a continuación. La planificación sectorial articula las propuestas del sector y del conjunto de las entidades, instituciones y empresas públicas bajo tuición, sujeción o dependencia del ministerio cabeza de sector, de forma simultánea y complementaria, de acuerdo a lo establecido en la Planificación Nacional de Largo y Mediano Plazo. Comprende procesos de planificación multisectorial de articulación y coordinación de acciones entre los diferentes sectores. Es decir, que un ministerio postula la planificación de su sector involucrando a todas las entidades e instituciones que están bajo su tutela. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Productivo involucrará a todas las entidades que están por debajo que están a su cargo. Incluso hay programas y proyectos que las entidades del Ministerio de Desarrollo Productivo están implementándose en los territorios, específicamente en los departamentos, en los municipios, y estos a su vez tienen que estar alineados con la lógica del sector. Por mucho que estén territorializados, tiene que haber una lógica y una coordinación institucional y estratégica desde la cabeza del sector, proyectando esta lógica hacia los territorios. Esa planificación sectorial se complementa con la planificación territorial que vamos a ver a continuación. Planificación territorial del desarrollo integral. Consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo el desarrollo humano e integral, la economía plural y el ordenamiento territorial en las estructuras organizativas del Estado, que incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. Se realiza en concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial. Como hemos mencionado antes, la planificación territorial del desarrollo integral son los instrumentos de planificación que tienen y poseen los gobiernos subnacionales, las entidades territoriales, es decir, hablando específicamente, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Como dice la definición, tiene que haber, en el momento de la elaboración de esta planificación territorial, tiene que haber una articulación y una vinculación, primero con la planificación nacional y segundo, con la planificación sectorial. El documento y el instrumento que hemos visto en la diapositiva anterior. Ese instrumento que se origina en los ministerios cabeza de sector, en esos planes tienen que estar articulados a lo territorial. Por ejemplo, si un gobierno municipal o un gobierno departamental va a hablar de salud, va a construir el capítulo de salud dentro de su planificación territorial, la primera referencia que debe tener es la planificación nacional y la segunda referencia que debe tener es la planificación sectorial. Revisar lo que establece el plan sectorial del Ministerio de Salud para incorporar estos elementos en la lógica de su planificación territorial y que no haya un choque, una contradicción o algún tipo de conflicto en el que lo temático y lo técnico tengan que sufrir y pagar. ¿Cuáles son los fines del SPIE? Vamos a revisar el contenido de estos 3 rectángulos. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales. En segundo lugar, orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. Y en tercer lugar, realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública. Voy a resumir estos 3 rectángulos con las líneas subrayadas, con las palabras subrayadas en cada una de ellas. El primero, planificación, largo, mediano y corto plazo, con enfoque integrado y armónico.
El segundo, asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros. Y el tercero, seguimiento y evaluación integral, que hace un parangón, que hace una similitud con, si se recuerdan bien, el ciclo de la planificación. Un ciclo un poco más resumido. Planificación, hacer la planificación de manera adecuada, integrada y armónica. En segundo lugar, asignación óptima de nuestros recursos. Y en tercer lugar, seguimiento y evaluación. Resumen, planificación, asignación de recursos y seguimiento y evaluación. Estos son los fines que busca en permanencia el sistema de planificación integrada del Estado. Vamos a revisar una nueva referencia normativa respecto al control gubernamental a la planificación. Los planes de largo, mediano y corto plazo, así como sus resultados, serán objeto de la supervisión y control externo posterior en el marco de los artículos 213 y 217 de la Constitución Política del Estado, con el acceso irrestricto a la información por parte de cualquier entidad e institución para verificar los avances y logros en las metas, resultados y acciones, en términos de eficacia, eficiencia, efectividad y economicidad, así como su articulación y concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social. ¿Qué es lo que nos dice este párrafo? Que no solamente hay una responsabilidad por elaborar y cumplir con el mandato de realizar la planificación. No hay, muchas veces se ha visto en algunas entidades que hay una presión por cumplir con la elaboración del plan, de los planes, pero una vez que se cumple el documento, muchas veces queda poco referente respecto a lo que se va a seguir haciendo en las siguientes gestiones. Aquí este artículo nos establece que no solamente hay una responsabilidad por realizar adecuadamente los planes y la planificación en el Estado, sino también hay una responsabilidad por los resultados, las metas y las acciones que ese plan implica, y por la eficiencia, el cumplimiento de la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la economicidad. No solamente vamos a rendir cuentas como servidores públicos de lo que hagamos, sino también de lo que dejemos de hacer en la lógica de la planificación. No es solamente poner y rellenar el formulario de planificación, escribir a la ligera y después olvidarnos de lo que hemos escrito y no cumplir con lo que se ha planteado en la lógica de la estrategia de la organización y en la lógica de la estrategia del país. Para que quede con mayor claridad las grandes dimensiones que postula el SPIE, tenemos en primera instancia el largo plazo bajo la figura del Plan General de Desarrollo Económico y Social, que es un documento que puede establecerse hasta 25 años. Se ha optado ahora por proyectar la agenda patriótica, como les había mencionado, proyectarla por 10 años, es decir, que venza el 2025, por la lógica del bicentenario, como les había mencionado. Pero la planificación estratégica, el sistema de planificación integral del Estado, proyecta que la planificación de largo plazo podría ser hasta 25 años, es decir, podríamos proyectar cuarto de siglo. La segunda dimensión es el mediano plazo. Estos instrumentos, como saben ustedes, el mediano plazo está medido por 5 años y los instrumentos son el Plan de Desarrollo Económico y Social, que es el plan que el nivel central, el nivel nacional postula y propone para su cumplimiento y del cual con obligatoriedad todos los planes subsecuentes deben alinearse. Un instrumento, ustedes ya conocen, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien, que son los planes sectoriales que emanan de los ministerios, de los órganos cabeza del sector, proyectando y estableciendo línea estratégica para sus sectores. Los planes territoriales de desarrollo integral, que son instrumentos de los territorios, de las entidades territoriales,
es decir, gobiernos departamentales y gobiernos municipales, y los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien, que son los planes de gestión, los planes estratégicos que presentan las autonomías indígenas originarias campesinas. Estos dos últimos planes son netamente territoriales. Otro instrumento de mediano plazo son las estrategias de desarrollo integral, estrategias que postulan las regiones, las macrorregiones, las regiones metropolitanas, regiones agregadas para proyectar el desarrollo de manera conjunta. Y un instrumento muy importante que yo destaco y pongo en relieve permanentemente son los planes estratégicos institucionales. Es el plan que la organización tiene internamente, la propuesta que postula para el cumplimiento de los planes territoriales. Es decir, un gobierno departamental, aparte de haber elaborado su plan territorial del departamento, tiene que elaborar su plan y en paralelo su plan estratégico institucional para medir sus fuerzas hacia el cumplimiento de ese plan territorial. Lo mismo sucede con los municipios y lo mismo debería suceder con todas las entidades en todos los niveles. Y una dimensión final es la de corto plazo. Instrumento por antonomasia, el plan operativo anual, que es el que aporta y construye año a año, gestión tras gestión, la estrategia de mediano plazo. Y también existen otros instrumentos como los planes inmediatos, que son planes bianuales, hasta bianuales, que tienen los ministerios para poder solucionar y poder atender alguna coyuntura específica, alguna emergencia. Vamos a hablar ahora de los subsistemas del SPIE. Recordando los fines, los 3 rectángulos que habían visto ustedes en diapositivas anteriores, si recuerdan a cabalidad los contenidos de las 3, vamos a replicar en este mismo caso. Los subsistemas del SPIE son 3, el subsistema de planificación, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo y el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. En la misma lógica de los fines que habíamos visto. Planificar adecuadamente, otorgar recurso, inversión y financiamiento a esa planificación y finalmente seguir y evaluar lo que hemos ejecutado. Esos son los 3 subsistemas del SPIE. Y adicionalmente existen plataformas de apoyo principalmente de informática para poder hacer seguimiento y construcción del sistema de planificación integral del Estado, sobre todo porque el SPIE tiene una tendencia y una lógica de tipo territorial. Sobre todo para las entidades territoriales se promueve mucho el uso de plataformas informáticas para establecer la territorialidad de los programas, de los proyectos, de las acciones específicas. Saber dónde hay una posta, saber dónde hay una escuela, saber un camino, cuál es el estado del camino, eso es relevante para hacer planificación estratégica. Y como habíamos visto anteriormente, y era una de las características del SPIE, que habían objetivos específicos que se postulaban a nivel nacional y los cuales deberían ser cumplidos y alineados desde lo más subnacional, desde lo subnacional más bien dicho. Estos son los objetivos a los que el país debe apuntar, los objetivos a los que el país debe cumplir, que son los objetivos que están postulados por la Agenda Patriótica. Los 13 pilares de la Agenda Patriótica están descritos en esta diapositiva y son los objetivos grandes que el país está construyendo, desde lo local, desde lo meso, pasando por lo nacional. Todas las entidades y las organizaciones públicas contribuyen y aportan a la construcción de estos 13 pilares, que son erradicación de la pobreza extrema, socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien, salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral, soberanía científica y tecnológica con identidad propia, soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero, soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista, soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización
industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra, soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien, soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la madre tierra, integración complementaria de los pueblos con soberanía, soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir, no ser flojo, no ser adulón, disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestras selvas, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños. Finalmente, reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad y prosperidad y nuestro mar. Este es un ejemplo de cómo se alinean los diferentes instrumentos de mediano plazo a la construcción de una agenda patriótica, a la construcción, a la propuesta de los pilares de la agenda patriótica. Vamos a ver, por ejemplo, como ustedes saben, la Agenda Patriótica 2025 postula los 13 pilares que hemos revisado y hemos visto en detalle en la diapositiva anterior. El Plan de Desarrollo Económico y Social, el Instrumento Nacional de Planificación Estratégica de Mediano Plazo, al 2020, respeta y se alinea a esos mismos 13 pilares. Pero, por ejemplo, un plan sectorial, el Plan Sectorial de Desarrollo 2016-2020 de Salud, realizará el aporte y la construcción a 6 de los 13 pilares. Por ejemplo, como estamos hablando de salud, estará vinculado el pilar 1, que es erradicación de la pobreza, el pilar 3, que es salud, educación y deporte, el 4, que es soberanía científica y tecnológica, el 8, que es soberanía alimentaria, el 9, que es soberanía ambiental, el 11, que es soberanía y transparencia en la gestión pública. Entonces tendremos que el plan sectorial del Ministerio de Salud aporta principalmente a esos 6 pilares. ¿Por qué? Por la vinculación técnica, temática de la salud a esos 6 pilares. Por otra parte, tenemos que un plan municipal, un plan territorial de desarrollo integral a nivel municipal, tiene en su capítulo de salud un aporte y una construcción que hace que el alineamiento sea también a esos 6, porque por la lógica. Entonces, tanto un plan sectorial como un plan municipal aportan permanentemente en la construcción de los pilares que he mencionado. Hasta aquí hemos revisado el marco general jurídico de las políticas públicas. Les agradezco por su atención y nos vemos en las siguientes presentaciones. Muchas gracias.